Técnica de investigación, la encuesta. Mi nombre es Freddy Gutiérrez, soy estudiante de tercer semestre de la Maestría en Educación de la Universidad de Manizales, módulo Análisis de la Información en la Investigación Educativa. Definición. La encuesta es una técnica de investigación que se fundamenta en una interrogación por escrito y en algunos casos puede llegar a ser verbal, con el objetivo de obtener y recopilar información determinada que se vuelve primordial en una investigación. El origen de la encuesta, debido a que es una de las estrategias de recopilación de datos muy conocida y ampliamente practicada, vienen sus antecedentes situados en Gran Bretaña y Estados Unidos alrededor del siglo XIX. Características. En la encuesta se plantea un tipo de observación de los hechos no directa. La observación y conocimiento del fenómeno se da a través de lo que manifiestan los encuestados. Puede aplicarse por medio de un sistema de muestreo que permita limitar o generalizar la cantidad de personas a encuestar. ¿Qué hay que tener en cuenta? Para realizar una encuesta, en un primer punto se deben determinar concretamente los objetivos de la realización de la técnica. Posteriormente, se selecciona a conciencia el tipo de encuesta a utilizarse. ¿Qué cosas debemos tener en cuenta? Primero, de ser lo más corto posible. Solo preguntar lo necesario. Preferir preguntas cerradas. Las opciones deben cubrir cada posible respuesta para datos cuantitativos. Incluir las respuestas más frecuentes para datos cualitativos. No usar preguntas tendenciosas que delaten la opinión del investigador. Instrumentos. Se tiene conocimiento que la encuesta es una de las técnicas más útiles de la investigación. Para su ejecución se lleva a cabo la elaboración de instrumentos de recopilación de datos e información. En lo concerniente a la encuesta, se tiene como instrumento principal el cuestionario. Este consiste en una serie de preguntas organizadas y estructuradas de manera coherente, cuyas opciones de respuestas sean adecuadas para obtener la información que se busca. ¿Qué debemos tener en cuenta? En algunos casos, como en los censos, se utilizan cuestionarios con una estructura y un orden muy amplio, debido a que se hace imperativo o necesario tener un control profundo de las respuestas y que el proceso sea más sencillo a la hora de tratar la información que se obtenga. ¿Qué tipos de preguntas nos encontramos en la encuesta? Pueden ser abiertas, semiabiertas o cerradas. Las preguntas abiertas. Estas son utilizadas cuando se quiere conocer a profundidad la opinión del encuestado o se desea conocer sobre aspectos emocionales o pensamientos muy propios de la persona. Por ejemplo, ¿qué opina de la destrucción del medio ambiente? ¿Qué le parece del nuevo modelo económico implementado? El objetivo es conocer su opinión. Preguntas semiabiertas. Estas son igualmente preguntas cerradas, que ofrecen límites en las respuestas, pero en este caso se deja un ítem o espacio totalmente abierto para admitir una respuesta más específica de las que se piden o completar más ampliamente la información. Algunos ejemplos. ¿Qué tipo de tela usas para la confección de la ropa? ¿Lino, seda, algodón, otro? Preguntas cerradas. En este tipo de preguntas, como su nombre hace referencia, se encuentra cerrado el círculo de opciones que se tienen para responder. Se limita simplemente al sí y al no, o en algunos casos, solo a las respuestas que la encuesta misma ofrezca, sin espacio para opiniones más amplias. Suelen utilizarse cuando se quiere obtener con rapidez una información, cuando se requieren respuestas concisas y claras y no se desea redundar en la información. Por ejemplo, ¿has sufrido algún tipo de maltrato? ¿Te has sentido acosado por tus compañeros? ¿Cuál es tu estado civil? Y las respuestas: sí, no, tal vez, casado, soltero, entre otros. Tipos de encuesta. Encuesta descriptiva,
encuestas analíticas. La encuesta descriptiva. Este tipo de encuesta persigue principalmente, como su nombre lo asevera, describir y reflejar el entorno o las condiciones del fenómeno que se está investigando, así como también actitudes y comportamientos. En el caso de la encuesta a una determinada población, intenta describir la situación en la que se encuentra esta población al momento de realizar la encuesta. Encuestas analíticas. Este tipo, además de describir las condiciones de lo que se investiga, intenta averiguar y más bien explicar las causas, el por qué se está dando un determinado fenómeno o situación. Intenta realizar un análisis profundo de estas causas a través de la recopilación de información y lograr elaborar conclusiones explicativas. Encuesta personal. Esta se realizan cara a cara, investigador y encuestado. Pueden realizarse en una ya delimitada zona geográfica, en un espacio específicamente preparado para ello o abordar las personas en la calle. La encuesta personal se divide en estructurada y no estructurada. La estructurada, en donde las preguntas ya han sido establecidas y fijadas previamente y siguen un orden de cómo han de emplearse. La no estructurada es cuando las preguntas surgen espontáneamente. No necesariamente siguen un orden, son más generales y el encuestador puede intervenir con mayor libertad a la hora de preguntar. ¿Cuándo aplicar una encuesta? Los estudios de encuestas son útiles cuando se quiere obtener información en un sentido bastante amplio, es decir, gran cantidad de información o una gran cantidad de población de la que se quiere conocer sus opiniones, y para ello no hay otra manera más factible que realizar una encuesta, donde por ende se podrá tener mayor control de los datos recabados. Ventajas de la encuesta. La encuesta resulta ser una técnica muy rentable, ya que permite obtener información muy diversa y en algunos casos generalizada, extraída de un sector bastante amplio de la población. Si se evalúan los costos de este tipo de estudios, también resulta rentable, ya que la inversión para llevarla a cabo suele tener muy buenos resultados y bajos costos. Es una técnica fiable en cierto contexto, ya que las respuestas obtenidas, dependiendo del tipo de encuesta, son concisas y claras, lo cual hace fácil que los datos puedan tratarse y cuantificarse y que se obtengan resultados más exactos. Es muy práctica a la hora de aplicarse, gracias al instrumento del cuestionario. Por medio de esto puede ampliarse su aplicación a distintos grupos de población. ¿Qué desventajas tiene la encuesta? Una de las principales desventajas es que los encuestados brinden respuestas falsas, respuestas que carezcan de certeza y la objetividad que se busca, o que responden de una manera poco adecuada para la información que se pretende recolectar. Otra podría ser que sus respuestas tengan un alto grado de subjetividad y no logren identificarse lo que quieren realmente reflejar con sus respuestas. Y en algunas ocasiones, los encuestados no muestran la seriedad que se necesita para llevar a cabo la encuesta debidamente, o en casos más extremos, simplemente se niegan a responder. En conclusión, la encuesta es una de las estrategias de recopilación de datos compleja, de la cual se da uso para obtención de datos mediante normas establecidas, persiguiendo la evidencia del encuestado y cómo éste se asocia y vive la realidad que se quiere conocer. Muchísimas gracias. Les regalo una frase. Enseñar en la era de Internet significa que debemos enseñar las habilidades de mañana desde hoy. Jennifer Fleming.